Le damos los buenos días a cada hermano que ya se conecta con nosotros a través de la red social Facebook, dándoles la bienvenida en esta mañana, hermanos, a compartir la palabra de Dios con todos aquellos que desde ya están dispuestos en sus corazones a recibirla. Recordémonos solamente, amados hermanos, que la palabra de Dios que nosotros recibimos es el alimento que Dios nos da para que nosotros podamos crecer, hermanos, espiritualmente también. De esa manera, hermano, Dios nos permite, hermano, subir a un nivel conforme a lo que Él desea en nuestras vidas. No nos podemos quedar, hermanos, en el nivel de cuando comenzamos a conocer de la palabra de Dios. En la analogía que hoy estaremos siguiendo, estudiando, hermano, que seguiremos estudiando, hermano, nos daremos cuenta que es muy importante para el Señor que sus discípulos verdaderos den fruto. Amén. Así es que voy a invitarles a que vayan junto conmigo a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. Durante todas estas semanas hemos venido estudiando expositivamente la palabra de Dios y hoy llegamos al versículo número 8. Amén. Si usted me ayuda y se pone de pie, hermanos, vamos a leer la santa y bendita palabra de Dios. ¿Ya estamos todos listos? Dice la santa y bendita palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. En esto es glorificado mi Padre. Y uno pregunta, ¿en qué? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Padre, te queremos dar gracias una vez más, Señor, que durante todo este servicio te las hemos dado, pero principalmente porque hoy nos permite reunirnos delante de ti como tu iglesia, Señor, como los seres humanos que representamos tu presencia en este lugar, Señor. Bendícenos a través de la enseñanza de tu palabra y que podamos abrir nuestros oídos espirituales para que por ahí pueda penetrar tu palabra y pueda llegar directamente a cada uno de nuestros corazones. También permite, Padre Celestial, que con el entendimiento podamos recibirla, Señor, y que la hagamos vida en cada uno de los días, valga la redundancia, de nuestra existencia. Queremos ser discípulos que llevan fruto, más fruto y mucho fruto, porque separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano y mi hermana. Fíjese que yo tengo una costumbre de volver a leer el mismo texto, el texto áureo, el texto principal con el que nosotros siempre comenzamos a predicar, solamente para retomar, hermano, el punto y de allí ir directamente a la palabra de Dios, a lo que el Señor ha preparado esta mañana a través de su Espíritu Santo. El versículo 8 decía y dice, si me ayuda ahí en su Biblia, de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre. Y pongamos mucha atención a esa frase. ¿Quién es glorificado? El Padre. Amén. En esto es glorificado mi Padre, y el que está mencionando estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que a la misma vez que el Señor Jesús esperaba que los seres humanos glorificaran a su Padre a través de sus acciones de dar fruto, también Él mismo, hermano, se tomaba el momento para glorificar a su Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la palabra de Dios es específica, en que llevéis mucho fruto. Y yo les he venido explicando, hermano, en las semanas anteriores, que a veces se puede llegar a confundir esta porción bíblica acerca del fruto. Hay muchos pastores que la interpretan, hermano, en tener grandes cantidades de personas en las iglesias. Y dicen, ¿qué gran fruto tenemos en la congregación? Pero le quiero decir, amado hermano, que en sí la palabra de Dios, y exclusivamente en estos versículos que estamos leyendo, no se están refiriendo a eso. Se están refiriendo a los frutos de la vida del creyente. Y nosotros hemos leído, hermano, en Gálatas 5, 22 y 23, lo que son los frutos del Espíritu.
Eso es lo que se refiere la palabra de Dios, hermano, en aquellos que han tomado la decisión de seguir a su Señor, de ser sus discípulos. Porque no podemos concebir un discípulo sin que dé fruto, ¿sabía usted? Todos estamos llamados a dar fruto de una manera o de otra. Ya que el fruto, hermanos, es la evidencia de quién representamos. Y en este caso, hermanos, nosotros, los creyentes en el Señor, representamos a nuestro Señor delante de las otras personas que no son creyentes. Y muchos de ellos nos identifican y nos preguntan, ¿usted es cristiano? Primeramente, hermanos, y antes de llegar al texto que esta mañana estaremos exponiendo, permítame compartirle el contexto. ¿Qué dice el contexto? La semana pasada nosotros leíamos el versículo número 7, si me ayuda, vaya a su Biblia. Y esto lo vamos a leer, hermano, para corroborar que se entienda bien la enseñanza acerca de lo que significa permanecer y también acerca de lo que significa ser un verdadero discípulo. El verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo les compartí, hermanos, que la palabra de Dios en muchas ocasiones, para que las promesas que Él da se cumplan, hay una condición. Algunas de ellas son condicionales, otras no. Otras Dios promete y lo hace como Él habla. Pero en este caso del versículo 7 nos daremos cuenta, hermano, que esta es una promesa condicional. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras, la palabra que nosotros leemos cada día, permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces las personas, hermano, que no son convertidas, nos dan lecciones que podrían enseñarnos algo. ¿Sabía usted esto? Y me refiero directamente a la palabra permanecer. Y la semana pasada yo me gasté 80 minutos explicando lo que significa la palabra permanecer. El reconocimiento de alguien que ha permanecido, hermano, y esto lo veía yo como un ejemplo, hermano, que se daba en un programa de televisión, en donde los propios hombres, hermano, reconocen, en donde los propios hombres premian, hermano, que una persona pueda permanecer en un trabajo durante 30 años. Oye, eso es difícil, ¿sabía usted? Estamos viviendo en una etapa en que la gente no es estable, no le gusta permanecer. No le gusta quedarse en un solo lugar, que ese es el significado de la palabra permanecer. El reconocimiento de alguien, hermano, que ha permanecido más de 30 años trabajando en este mismo lugar. En este programa, hermano, se veía cómo el dueño del lugar no olvidó, hermano, de la fidelidad que había demostrado este personaje que era su empleado ya por 30 años. Uno de los jóvenes que trabajaba en ese lugar o que trabaja en ese lugar le preguntaba, oiga señor, ¿y cómo comenzó usted en este lugar? ¿Qué hacía al principio en este lugar donde nosotros trabajamos ahora? Y él dijo, yo era el que llevaba los mandados. Yo era el que llevaba los recados. Yo era el que me encargaba de limpiar el lugar. 30 años después, este hombre, hermano, ahora está situado en el lugar más alto, hermano, que puede permitir en ese trabajo y que se le ha reconocido no solamente por el trabajo que desempeña, porque la misma palabra de Dios nos invita a nosotros a desempeñar un buen trabajo en su obra, pero también nos damos cuenta que en el mundo secular hay personas que quizás no son creyentes, pero que nos dan grandes lecciones. Ahora ocupaba el primer lugar, hermano, en esa fábrica. Y el patrón organizó una fiesta especial para reconocer que había permanecido en ese lugar trabajando por 30 años. ¿Por qué nosotros no nos gusta permanecer en el Señor? ¿Por qué nos cuesta permanecer en el Señor?
Este hombre relataba, hermano, que había habido dificultades, desánimos, había habido en el momento en el que él estuvo a punto de irse, había habido muchas situaciones en ese trabajo que él se encontraba. Pero aquí estoy, dijo aquel hombre. Y esa es una lección, hermano, que nosotros los cristianos debemos de recibir. Aprender a permanecer donde se nos enseña verdaderamente la palabra de Dios. Donde se nos enseña a ser unánimes, donde se nos enseña a ser iglesia, donde se nos enseña, hermano, a tener una buena confraternidad entre cada uno de los hermanos que pertenecen a la congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Permanecer, hermano, nos habla de personas estables en todos los sentidos. Se dice que las personas que permanecen en un trabajo son aquellas a las cuales suele dárseles más privilegios y prestaciones por su estabilidad. Me recuerdo que hace muchos años, cuando alguien estaba buscando candidatos para trabajar, siempre se decía, se solicita persona estable, y era el primer requisito que ponían en los periódicos en Guadalajara. Se solicita persona estable, seria y de buen comportamiento, pero en especial que sea casado, o sea, que sea estable, que permanezca. Lo que nos daba a entender, hermano, que buscaban a una persona que permaneciera por mucho tiempo. El día de hoy también, hermanos, tenemos un buen ejemplo, y lo digo abiertamente, en los pastores de casa de oración, hermano, en la central que nosotros tenemos en Guadalajara. Ha sido un buen ejemplo para muchos de nosotros que han permanecido trabajando al lado del pastor Chuy Olivares por más de 35 años, contra viento y marea. ¿Han qué? Permanecido. Y como dice la Biblia, juntos y unánimes. Y esa es la manera bíblica, hermano, más correcta de permanecer unidos. Pero ¿cuál es la idea completa de la perseverancia? La Biblia nos explica de la manera que inició la iglesia, y ponga atención a esto, hermano, porque esto me lo revelaba el Señor, me revelaba a mí. No es que me haya dado una nueva revelación, sino que me daba a entender lo que esta porción bíblica nos enseña, a mí personalmente. La Biblia nos explica de la manera que inició la iglesia. Todos nos podemos recordar. Fue comenzada con hombres que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, los cuales perseveraron unidos a Él cada día de su ministerio. ¿Sí o no? Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, capítulo 1, verso 14. Ya cuando el Señor Jesucristo, hermano, había resucitado, para Él era muy importante que sus discípulos permanecieran juntos y unánimes. El versículo 14 de Hechos 1 dice, todos estos, y lean la siguiente palabra, perseveraban. ¿Eso dice su Biblia? Amén. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes. Permanecían unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vaya conmigo ahora al verso 4, anterior al 14, y mire lo que dice. Y estando, ¿qué? Juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora vayamos al versículo 21 exactamente del mismo capítulo, en donde dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado, ¿qué? Juntos. Que han permanecido juntos, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí en esta porción, hermano, del verso 21, habla de la necesidad que había de que fueran 12, porque en ese momento solamente eran 11. No iban a escoger a cualquier persona que se acercara a ellos. Era necesario que fuera uno que había permanecido, y añade el versículo 22, lea conmigo, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, que había permanecido comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de qué, de su resurrección. Y señalaron a 12 entonces, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo. Miren qué sobrenombre tenía este hombre, hermano.
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Quién es el que conoce los corazones de todos? ¿Se da cuenta, hermano? Tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. Y mire, aquí es muy importante: el que es apóstol es aquel que anduvo con el Señor desde el principio de su ministerio, según Hechos de los Apóstoles. Desde el momento en que Juan el Bautista hizo su aparición hasta el momento en que el Señor ascendió a los cielos. Termino leyendo, dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Estos textos bíblicos que acabamos de leer ahorita, hermano, en el libro de los Hechos, nos hablan de permanecer juntos en su totalidad. Aún desde que nuestro Señor comenzó su ministerio terrenal, la idea principal era y es esperar la venida del Espíritu Santo, el cual vino 50 días después de la Pascua. Durante 40 días, hermano, el Señor Jesús, después de su resurrección, estuvo ministrando a cada uno de sus 11 discípulos, los cuales permanecieron unidos. Mateo 28, 16, vaya conmigo, por favor. Y mire, llama mucho la atención también para corroborar precisamente el permanecer, lo que dice Mateo 28, 16, en donde comienza el llamado de la gran comisión. Esta era la idea principal del Señor, de la gran comisión, que su iglesia debía de caminar unida y junta para llevar a cabo lo que les encargaría que hicieran cada uno de los días de su existencia hasta que Él los llamara a su reino. Verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. El que permanece, dice la palabra de Dios, que es obediente. Amén. Esta porción bíblica también nos indica como ellos, hermanos, todos juntos recibieron la gran comisión. Verso 17. Y cuando le vieron al Señor refiriéndose, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 10 días después, hermano, de su ascensión, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles con señales y milagros, dando cumplimiento, hermano, a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que vendría el Consolador. Aquí cabe una pregunta que nosotros como creyentes nos debemos de hacer: ¿por qué es importante que la iglesia permanezca unida en este tiempo que estamos viviendo en el siglo XXI, hoy día 21 de junio del año 2020? ¿Por qué es importante que la iglesia permanezca unida? Exactamente, hermano, como en el día de Pentecostés, la iglesia tiene que permanecer como lo hicieron los apóstoles, dándonos un ejemplo de vida, unánimes en la oración y en el ruego cada uno de los días. Era necesario, hermano, que fueran llenos del Espíritu Santo, porque después de esto vendrían días de gozo y de alegría por los que se convertirían y se unirían a la iglesia. Pero también se avecinaban, hermano, tiempos de prueba y de persecución. Por eso el Señor les dijo que Él los guiaría a toda verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Y es por eso que yo en esta mañana les digo: iglesia, sí, hemos tenido días de gozo y de alegría, hemos tenido días de avivamiento, pero vienen días malos, hermano. Vienen días en los cuales es necesario
Que cada uno de los creyentes, hermanos, sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos guiará en medio de las situaciones difíciles. Y dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad. Y en el momento de la tristeza, Él será nuestro consolador. Amén. La consagración, hermanos. La búsqueda de Dios. La santificación. Deben de ser los principales atributos que nos llevarán a recibir a Cristo cuando Él regrese por segunda vez. Pero mientras que Él regresa, el mundo, el demonio y la carne siguen haciendo de las suyas cada día. Los hombres que creen que tienen el control de esta tierra, hermano, están preparando poco a poco la desaparición de la iglesia y la persecución a los cristianos. Y muchos hermanos no se dan cuenta de lo que estamos viviendo y cómo las señales de los tiempos se están dando, de lo que vendrá no en muy poco tiempo, hermano. El tiempo se acorta, dice el Señor. Muchos dicen que este 21 de junio será el inicio de muchos cambios. Hoy. Primero se da lo que es natural, el cambio de la primavera al verano. Hoy comenzamos el verano. Hoy mismo, hermano, se dio un eclipse de sol que no pudimos ver nosotros aquí en el área donde vivimos. Pero hay lugares en el mundo, hermano, en el cuales fácilmente se miró aquel eclipse. Lo que llamó mucho la atención, amados hermanos, es lo que está sucediendo en medio de este eclipse. Alrededor del sol se ha dado un anillo de fuego, hermano. Y eso llama mucho la atención. En este día, hoy 21 de junio del 2020, la iglesia que representa al enemigo de las almas, y hoy en día, hoy. Y cuando digo el enemigo de las almas, me refiero directamente a Satanás, que Dios reprenda. En todos los Estados Unidos, desde Salem, hermano, allá en Massachusetts, que es la capital del satanismo en los Estados Unidos, junto con San Francisco, los satanistas se reunirán, hermano, para declarar que están a favor del orden mundial. El nuevo orden mundial. Dieron una proclamación, hermano, y la hicieron esta mañana al salir el sol, en el momento que se daba aquel anillo de fuego. Ellos proclamaron que estaban a favor del nuevo orden mundial. Su reunión era exactamente al amanecer, como lo hacen los que son seguidores de la nueva era, que temprano se reúnen en las principales pirámides del mundo para llenarse de energía, supuestamente. La pregunta es, ¿cuál es la actitud de la iglesia cristiana ante los tiempos que estamos viviendo? Y da un poco de tristeza, hermano, en que la mayoría de los integrantes de estas iglesias satánicas son los jóvenes, dirigidos por hombres con pensamientos entenebrecidos por el diablo. Que Dios reprenda. Estos jóvenes no vinieron solos a estos movimientos. Ellos fueron reclutados, hermano, en las calles de las ciudades. Hoy en las universidades no se permite el cristianismo, no se permite la lectura de la palabra de Dios, pero sí se permiten todos los movimientos filosóficos que puedan existir y que existan en la tierra. Por eso hoy miramos, hermano, grandes cantidades de personas en las calles protestando. Y la mayoría de ellos, hermano, han sido cautivados por el movimiento que ya existía hace muchos años. Y me estoy refiriendo al socialismo, que antes el socialismo, para instaurar el comunismo, eran ganados los países a través de una guerra. Nicaragua lo vivió, El Salvador lo vivió, Guatemala lo vivió, mi país lo está viviendo, México el día de hoy. Y la mayoría de estos jóvenes que ven ustedes en las calles han sido cautivados por el socialismo que los aleja de Dios.
Pero ¿cuántos hemos reclutado nosotros para el reino de Dios? Proverbios 12:7 dice, no lo busque, yo se lo leo, dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme para siempre. La impiedad tiene un efecto negativo no solo en el impío, sino también en sus descendientes, ¿sabía usted? Por eso es que debemos cuidar nuestro testimonio delante de nuestros hijos. Yo estoy seguro que los hijos del Chapo Guzmán no hubieran llegado a ser narcotraficantes si nunca hubieran visto a su padre hacer lo que hacía. Por eso es que debemos de cuidar nuestro testimonio delante de nuestros hijos. Esta es una de las caras feas del pecado que voluntaria o involuntariamente nos resistimos a reconocer. La casa o la descendencia de los impíos no permanecerá firme, pero la casa o la descendencia de los justos será estable, porque la palabra de Dios lo establece. El rey Salomón decía en Proverbios 24:3-6, vaya buscándolo junto conmigo. Proverbios 24:3-6 dice de la siguiente manera, y el rey Salomón hablaba, hermano, de una manera correcta al hablar acerca de las casas, y se está refiriendo directamente a nuestras casas. Escucha, hija, porque esto es importante que lo aprendas. Dice el versículo número 3, ya lo tienen, dice, con sabiduría se edifica, ¿qué, hermanos? La casa. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, ¿qué sucede? Se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio, ¿cómo es? Es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio hará la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Aleluya. Aquí la casa, hermano, podría referirse también a la vida del hombre. Con sabiduría se edifica la vida del hombre. Una buena vida no se hace con maldad, hermano, sino con sabiduría piadosa venida de Dios. La iniquidad hace, hermano, que la vida naufrague como un barco que no tiene destino. Pero la prudencia le da solidez y sabe a dónde va. La iniquidad, hermano, la deja vacía, pero la ciencia la hace rebosar de bienes preciosos y agradables. El hombre que es sabio, mire, ponga atención a eso. Hay muchos hombres que no son sabios, hermanos, y destruyen sus familias. Hoy es Día del Padre, hermano, y en realidad la felicitación debe de ser para los buenos padres, para los que han cumplido con el propósito que se establece para llevar a cabo, hermano, dentro de una familia, y que el padre se convierte en el actor principal de esa familia, hermano, guiándolas, cuidándolas, sosteniéndolas, manteniéndolas, ayudándolas, dándoles la mano. Si el hijo tiene problemas, dándole la mano y hablando con él. Si hay una situación en la casa, el hombre siempre debe de ser el brazo fuerte para sostener aquella casa. Aleluya. Por eso dice, hermano, la palabra, que el hombre sabio dispone de más poder que el hombre fuerte. Escúcheme. El hombre sabio, el hombre que es sabio, dispone de más poder que aquel que se dice que es fuerte. Y el hombre inteligente es más fuerte que el que tiene gran musculatura. Porque la guerra se hace con consejos ingeniosos. Y cuantos más consejos, mejor. Parece que la sabiduría siempre está fuera del alcance del necio, hermanos. Nunca puede hablar con autoridad como lo hacen los ancianos de la ciudad. Aquí me trae algo, hermano, a mi corazón el Señor acerca de cuando hablamos de la ancianidad. Bíblicamente hablando, hermanos, se nos enseña
que los sacerdotes del pueblo de Israel, los levitas, sacerdotes del pueblo de Israel, hermano, comenzaban su ministerio al llegar a los 30 años. La edad que se considera también, hermano, que Adán puso su pie en la tierra. Porque Dios pudo confiar en él, en que podía darle los nombres a los animales. Y podía sojuzgar la tierra. Un hombre de 30 años ya tiene capacidad. Ya tiene, hermano, la sabiduría suficiente para llevar una vida recta delante de los demás. Y los sacerdotes eran ordenados a los 30 años hasta los 50 años. Y durante 20 años, hermano, llevaban a cabo su ministerio. Estos 20 años servían, hermano, para que pudieran desarrollarse en medio del pueblo, sirviéndole al pueblo en representación de Dios delante de ellos. Al llegar a los 50 años, hermano, los sacerdotes, desde el momento en que cumplían sus 50 años, ellos comenzaban a ser ancianos de Israel. Por eso es que la mayoría de los que podemos llegar a los 50 años como un regalo de Dios, hermanos, debemos de ser hombres pensantes que sabemos bien lo que hacemos y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Esto fue solamente la introducción. Pero continuemos con el estudio expositivo de la palabra de Dios. Después de haber estudiado lo que respecta a la palabra permanecer, sigamos estudiando la parte siguiente del versículo. La mayoría de nosotros deseamos que lo que pedimos al Padre, Él nos lo dé. ¿Estamos de acuerdo? Permanecer es el secreto de la vida, hermano, de oración. Permanecer es el secreto de una vida que permanece siempre unido al Padre y a su Hijo. La oración se convierte en el lazo inquebrantable del cristiano. Es la que nos comunica con nuestro Dios cada día. De seguro Dios escucha la oración del que permanece unido a Él. ¿Escuchó, hermano? Cuanto más cercanos permanecemos del Señor, tanto más aprenderemos a pensar sus pensamientos en pos de Él. Cuanto más le conozcamos por medio de su palabra, tanto más comprenderemos su voluntad y la conoceremos. Filipenses 2:13 dice, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuanto más nuestra voluntad concuerda con la de Dios, tanto más podremos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. Recuerdo hace ya muchos años, hermano, mi abuelito ya tendría en ese tiempo como unos 85 años. Me dijo, mire hijo, yo no tengo mucha herencia que dejarle. Pero hay algo que yo me he fijado que le llama mucho la atención a usted. Y mi abuelo se refería a un radio de transistores. ¿Se acuerdan de esos radios? Que cuando se calentaban se apagaban solitos. Porque pedían time out, ¿verdad? Querían volver a refrescarse. Y mi abuela me regaló su radio de transistores. Y yo me acuerdo de una estación, la XCW en México. La voz de América Latina, decía el locutor de aquel tiempo. Y nosotros nos reuníamos como hermanos en casa porque no teníamos televisión. Para escuchar los programas y las radionovelas, hermano, de la XEW. Pero teníamos un problema, hermano. Por la ubicación que teníamos en nuestra casa, era difícil encontrar el lugar en el cual pudiéramos sintonizar la estación a la perfección. Pero insistíamos, hermano, moviendo el dial de aquel radio para encontrar, hermano, el dial correcto y escuchar perfectamente lo que se decía en aquella estación de radio. Así es la palabra de Dios. Si nosotros estamos sintonizados en la estación correcta, de seguro Dios nos va a hablar, hermanos. Es así exactamente. Estamos en el mismo canal, escucharemos la misma información
y haremos exactamente lo mismo. Vean conmigo, hermanos, San Juan 15:8. Ahora sí comenzamos el desarrollo del título de esta mañana, que se llama Verdaderos Discípulos. El verso 8 dice, por tercera vez lo voy a leer, dice: en esto es glorificado mi Padre, y eso ya lo expliqué, en que llevéis mucho fruto. Fíjese que ya no dice fruto, ni más fruto. Ahora dice mucho fruto. Y así seáis, ¿qué? Mis discípulos. No se puede decir que somos discípulos si no damos frutos de vida. Seamos claros, hermano, que ser discípulo no es cualquier cosa. Somos discípulos del Señor. Permítanme darle una explicación, hermano, etimológicamente y también bíblicamente, acerca de lo que dice el diccionario bíblico de la definición de la palabra discípulo. La palabra discípulo viene del latín discípulos, y de discere o disco, que significa aprender, o sea, el que aprende o el que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva, hermano, de discípulos, disciplina, discípulos en el sentido del orden necesario para poder aprender. Si queremos ser buenos discípulos, debemos de ser ¿cómo? Disciplinados. ¿Qué es un discípulo según la Biblia? Porque hoy hay conceptos muy errados acerca de lo que es ser un discípulo. Según lo que dice la Biblia, discípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que también exista un maestro o un líder. Pero pasemos a ver qué dice la Biblia, hermano, sobre la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. ¿Que sabe usted cuántas veces se menciona la palabra discípulo en el Antiguo Testamento? Una sola vez. Y llama mucho la atención. Israel era un pueblo muy grande, pero sería que entre todos no había discípulos. Isaías 8:16, tomen la referencia para que después, cuando la necesite, la pueda usar. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La palabra hebrea usada es muy interesante. La palabra hebrea para discípulo es limud, con doble M. Limud. Que describe a alguien, hermano, que ha sido instruido hasta adquirir una disciplina de vida. Que ha sido, repito nuevamente, que ha sido instruido hasta adquirir una disciplina de vida. ¿Y sabe quién es el mejor maestro para esto? Nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con sus discípulos hasta que obtuvieron una disciplina de vida. Los discípulos no se formaron de la noche a la mañana. Según lo que la palabra de Dios nos enseña, Jesús estuvo con ellos por 3 años y medio y cada día les enseñaba. Si nos abocamos de lleno al estudio de la palabra de Dios, hermano, tenemos maestro para toda la vida. ¿Me entendió? Si nos abocamos directamente al estudio de la palabra de Dios en la Biblia, entonces tenemos un maestro para toda la vida. Por eso es que a veces vemos, hermano, que diferentes pastores podemos tocar el mismo tema y cada uno, hermano, el Espíritu Santo nos dará a entender lo que ese tema enseña. Es una carta escrita para nosotros. Limud es una palabra que se deriva de un verbo radical hebreo, lamad, que tiene un significado doble, que es el de enseñar y aprender. La mentalidad detrás de este significado doble es que nadie aprende si no hay quien enseñe. Pero tampoco nadie enseña si no logra que haya alguien que también quiera aprender. A través de este comentario, hermano, notamos la idea de una cadena continua de transferencia de conocimiento y de experiencias con Dios para la transformación de las vidas. Un día fuimos alumnos, un día fuimos discípulos, pero un día también llegaremos a ser maestros.
Me recuerdo cuando yo regresé una de las ocasiones a San Juan de los Lagos, después de haber estudiado ya en la universidad y haberme preparado. Y una de mis maestras, que había sido mi maestra en la niñez, la maestra Tere, que ya falleció, me preguntó: José Antonio, qué gusto verte. Mira qué diferente, pues ya con bigote, hermano, pelo largo, guapo, usted sabe, bien vestido y toda la cosa. ¿Cómo has cambiado?, me dijo. ¿A qué te dedicas? Y yo le dije: maestra Tere, reconociendo el nombramiento de alguien que me había enseñado cuando niño. ¿A qué te dedicas?, me dijo la maestra. Y le dije: soy maestro. Un día fui alumno. Un día fui discípulo de otros pastores. Hoy soy maestro. Un día tú puedes llegar a ser un maestro de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el nombre común discípulo aparece en su forma masculina, macetes, con Z y acento en la E, que significa aprendiz, con su forma femenina, macetría, con Z y con acento en la I, y su derivado, simnacetes, que significa condiscípulo. El verbo correspondiente es maceteio, derivado del verbo manzano. Llegar a saber o a conocer, interrogar, buscar, adquirir una costumbre. Como es de esperar, el nombre complementario es díscalos, que significa maestro, instructor o preceptor. Derivado del griego, hermano, didasco, que significa instruir, aconsejar, al igual que el sustantivo didaje, que significa enseñanza. Como en el vocablo hebreo del Antiguo Testamento, ya comentado, no hay macetes si no hay didáscalos. O sea, no hay discípulos si no hay maestros. Cuando los hijos de Dios exhiben la semejanza de Cristo ante el mundo, dice la palabra de Dios que nuestro Padre es glorificado. La gente se ve obligada, hermano, a confesar que ha de ser un gran Dios cuando puede transformar a unos pecadores tan malvados en unos santos tan piadosos. Y observemos la progresión de este capítulo. Como les mencionaba anteriormente, fruto, más fruto y mucho fruto en el verso 8. Y así seáis llamados como mis discípulos. Porque los discípulos están llamados cuando ya somos discípulos y confesamos delante de todas las personas del mundo que somos cristianos, estamos llamados a dar mucho fruto. Esto significa, hermano, que cuando permanecemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, demostramos que somos verdaderos discípulos y que nos asemejamos a nuestro Señor o nuestro Maestro. En el verso 9 del mismo capítulo 15 de Juan dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El amor que el Salvador tiene por nosotros, hermanos, es el mismo que el amor del Padre para con el Hijo. Nuestros corazones se inclinan con la adoración cuando leemos estas palabras. Es el mismo en calidad y también en grado. Es un amor vasto, amplio, profundo, insondable, que sobrepasa todo entendimiento y que nunca puede ser plenamente comprendido por la inteligencia de los hombres. ¿Ha habido algún hombre que conozca en su plenitud a Dios? Nadie. La Escritura nos enseña que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y que la pequeñez de Dios, hermano, es mucho más grande que la grandeza de los hombres. Es un abismo en el que se ahogan todos nuestros pensamientos. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Deberíamos seguir siendo conscientes de su amor y gozando de Él en cada uno de los días de nuestras vidas, hermano. En el versículo 10 del mismo capítulo dice: si guardares mis mandamientos. Nuevamente vuelve a hablar, hermano, de una condición. Si acaso guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
La primera parte del versículo 10 nos dice cómo podemos permanecer en su amor, y es guardando sus mandamientos. Porque dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios no son ¿qué? Gravosos. Cuando nos mantenemos, hermano, en un buen estado espiritual, nada nos cuesta. Pero cuando las personas empiezan a flaquear en su fe, entonces los mandamientos se vuelven gravosos. Mire, una cosa que está sucediendo precisamente ahorita, hermano, es que muchos cristianos están deseando, hermano, buscar donde les den la palabra de Dios para seguirse alimentando. Pero muchos, hermano, en lugar de buscar, se han alejado. Y ya no quieren saber nada de la palabra. Así, mire, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, en 3 meses se separaron del Señor. Y yo digo, ¿qué es eso? Porque no hay otra manera de ser felices en Cristo, sino solamente confiando y obedeciéndolos. La segunda parte del versículo pone ante nosotros nuestro perfecto ejemplo. El Señor Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Todo lo que hizo, lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Lucas 22:42 dice, no lo busque, yo se lo leo, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. Él permaneció en el constante goce del amor del Padre, hermanos. Nada se interpuso. Nunca, hermano, que entorpeciese la dulce conciencia de una maravillosa comunión que había entre el Padre y el Hijo. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús encontraba su propio y profundo gozo en la comunión con Dios su Padre. Y quería que sus discípulos, y nosotros, quería que los discípulos tuvieran ese gozo que viene de la dependencia de Él. Quería que su gozo fuese también de ellos. Caminar con el gozo del Señor es experimentar la paz total en el corazón, amados hermanos. Y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Él nos da su paz total, hermanos. No necesitamos buscar la paz del mundo. Dios es suficiente para nosotros. No hay nada que pueda perturbar nuestras vidas, hermano. Sino por el contrario, nosotros estamos seguros en Él. ¿Has tenido paz durante todos estos días? Al principio de la pandemia, hermano, yo me recuerdo que yo podía mirar la inquietud en las caritas de muchos hermanos. Y cuando se empezó a decir, hermano, que la pandemia se empezó a expandir de una manera increíble, hermano, que miles de personas se contagiaron. Y que hoy alrededor del mundo, hermano, son millones de personas contagiadas. Y miles de personas muertas a causa de esta pandemia. Mas sin embargo, nosotros hemos permanecido en el gozo y la paz del Señor. Mire, al principio se nos dijo que permaneciéramos en casa. Y la mayoría, hermano, de los habitantes de la ciudad de San Francisco y la mayoría de los habitantes que vivimos, hermano, alrededor de la ciudad, obedecimos a cabalidad quedando en nuestras casas y pudimos evitar de alguna manera que el virus pudiera contagiarnos. Pero hoy en día, hermano, 13 meses después, ayer salí a caminar y me di cuenta de la cantidad de personas que ya no usan mascarilla. La seguridad en Cristo es importante. Él nos manda que seamos sabios. Hay muchos hombres que encuentran la felicidad en el mundo, ¿saben ustedes, hermanos? Encuentran la felicidad en la droga. Mire, yo no sé ni por qué la encuentran.
encuentran la felicidad en el alcohol, hermano. Yo para mí eso no me llama la atención. Nunca me la ha llamado en mi vida. Porque vi el testimonio de un padre que prefirió morir en el vicio que cambiar de vida. Hoy los jóvenes, hermano, están llenos de pensamientos que tienen que ver más con la filosofía y las tendencias de este mundo que buscar la paz en Dios. El Señor enseña, hermano, que el verdadero gozo viene al introducir a Dios en la propia vida hasta lo máximo posible. Y dice la palabra de Dios, para que vuestro gozo sea cumplido o pleno. El gozo de ellos sería pleno al permanecer en Cristo y guardar sus mandamientos. Muchos han empleado Juan 15 para inculcar dudas acerca de la seguridad del creyente, usando los primeros versículos para exponer que una oveja de Cristo podría finalmente perderse. Pero el propósito del Señor no era que vuestras dudas sean plenas, sino más bien para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso nos deja el mandamiento de amarnos unos a otros, hermano, sin condición. Y aquí comienza algo maravilloso, el mandamiento del amor. Poder llegar, hermano, a manifestar nuestro amor a todos los hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones. Mira, hermano, yo tengo una costumbre, cada día, yo me tomo el tiempo para hablar con mis ovejas. Cada día yo los llamo. ¿Cierto o no, Lili? ¿Cierto o no, Alexis? Cada día, hermano, yo llamo a mis ovejas. Tengo una lista en las que voy pasando, hoy tocan estos, hoy tocan estos, hoy tocan estos. Pero hay algo, hermano, en el cual no hago diferencia por los días. Todos los días oro por mis ovejas. Cada día, hermano, yo voy delante del Señor, me humillo delante del Señor y pido por sus vidas. Porque es importante que nos mantengamos en el amor. Es importante que no nos olvidemos que otros hermanos tienen necesidad. Es importante que si vemos la necesidad en otro hermano y nosotros hemos sido llenos del amor de Dios, de alguna manera podremos suplir alguna de sus necesidades. Poder llegar a manifestar nuestro amor a todos los hermanos debe de ser una meta. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Vean lo que dice su Biblia en Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. ¿El mandamiento de quién? Del Señor. Acuérdese usted, hermano, que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, se nos había dado, hermano, la manera en que nuestro Señor Jesucristo también nos enseñaba sus mandamientos, en donde decía, oísteis que se dijo, pero yo os digo ahora. Y ahora Juan lo confirma. Juan 15, 12 dice de parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, este es mi mandamiento. Yo os mando, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y es que el Señor Jesús iba pronto, hermano, a dejar a sus discípulos. Y sabía que había diferencias entre ellos. No se olviden del mandamiento que les di. Ámense. Los discípulos se quedarían en un mundo hostil, hermanos. Al aumentar las tensiones, habría el peligro de que los discípulos se enfrentasen entre sí. En ese momento no estaba hablando solo a sus discípulos, sino también a la iglesia que viviría miles de años después, como estamos viviendo hoy. Tristemente los hombres interpretan la Escritura de la manera que más les conviene, y esto hace que el pueblo de Dios esté dividido. Cada quien defiende su punto de vista, defiende su doctrina, defiende su iglesia, defiende el nombre de su iglesia. Y por eso el Señor dejó esta orden permanente para siempre. Y este es mi mandamiento. Para los cristianos de cualquier denominación. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos
a los otros. ¿Sabía usted que cuando amamos, perdonamos, hermano? ¿Sabía usted que cuando amamos, ayudamos al otro? ¿Sabía usted que cuando amamos y nos enteramos de la necesidad de la iglesia, nosotros somos los primeros en despojarnos para que la obra de Dios continúe? Por eso la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Este mandamiento, hermanos, para nunca olvidarse que nos amemos los unos a los otros. Cristo estaba hablando aquí. Estaba hablando a sus discípulos, a sus creyentes. Porque es triste ver la crítica en lugar del amor y los ataques personales en lugar del amor. El Espíritu de Dios no actúa en tal situación, amados hermanos. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica. Sí, estamos llenos del conocimiento bíblico. Y aún seamos capaces de rechazar este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted? ¿Por qué muchos pastores no se llevan unos con otros? ¿Por qué muchos hermanos llegan a la iglesia y en cuanto ven entrar a una hermana que no les cae bien, dicen, ay, ahí viene la hermana? No se lleva a cabo el mandamiento, hermanos. Somos discípulos y estamos dando mucho fruto. ¿Por qué no amar y perdonar? Este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo trascendental para la iglesia. Poco a poco la iglesia se empieza a reducir, ¿sabe usted? No aumentar. Como dicen los falsos profetas, habrá un gran avivamiento en el 2020. ¿Cuál avivamiento? Porque avivan y mienten, por eso dicen. Mientras hay un remanente de la iglesia que permanecemos unidos. Porque está aquí mi hermano hoy, porque tiene la necesidad. Estamos entrando a un tiempo en el cual, hermanos, es necesario que principalmente las familias estén unidas. Padre con hijo, hijo con madre, esposo con esposa, suegro con yerno, nuera con suegra, todos unidos en un mismo sentir. Amar como Él nos ha amado es amar en un nivel más elevado. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas, hermanos. Recuerden que el primer fruto del Espíritu, según lo que dice Gálatas 5:22, es el amor. Porque el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. De pecados. Pero hay un error en este tiempo. Y escúchame esto. Solo es que no caigamos en el error de lo que muchos dicen. Estamos claros que Dios es amor, ¿es cierto? Pero muchos hoy han tergiversado el verdadero sentido del amor y ahora dicen, amor es Dios. ¿A qué me refiero? Y voy a hablar directamente de muchos pastores que permitieron entrar en sus iglesias algo que la palabra de Dios no permite. Dios es amor, estamos de acuerdo. Y Dios ama al pecador que se arrepiente, no al pecador. Dios ama al pecador que se arrepiente. Así es. En este pensamiento, hermano, han introducido teologías y pensamientos equivocados. Ellos dicen, Dios nos juzga, nunca juzga a los seres humanos que se aman. O sea que dos hombres se pueden amar o dos mujeres se pueden amar en todos los sentidos y nadie tiene la potestad de decir nada por el hecho de que Dios es amor. Pero están equivocados. Y están equivocados, hermano, en el sentido, hermano, de que Dios ha mandado, hermano, que nos amemos
los unos a los otros, pero de una manera correcta. El amar un hombre a una mujer y dar hijos y formar familias que permanezcan firmes para el día de su venida. Amén. Hoy en día hay pastores que dicen que una iglesia no es iglesia, sino es inclusiva. ¿Cuántos han oído eso ya estos días? ¿A qué le están llamando ellos una iglesia inclusiva? Y dicen que de la misma manera que introdujeron el positivismo, la teología de la liberación y la prosperidad, ahora intentan hacer lo mismo con el pensamiento y la tendencia inclusiva. O sea que las iglesias pueden llenarse de homosexuales y de lesbianas, de transexuales y de todo tipo de personas. Todos ellos serán bienvenidos, pero si se arrepienten. A ver si no me sacan de YouTube. Así es, hermanos. Ahora tratan de introducir el pensamiento inclusivo. Dios nos manda, hermanos, a que nos santifiquemos. No darle rienda suelta a la carne, o sea, satisfacer los deseos de la carne. Mire, permítame casi para terminar enseñarle un poco de lo que dice el libro de Romanos. Vaya conmigo. Romanos 1, 18 y 19 y de allí partimos. Y voy a hablar acerca de este punto porque hay muchas personas de esta tendencia que dicen que la Biblia no habla acerca de la homosexualidad. Pues le quiero decir, hermano, que la Biblia sí habla y la condena tremendamente. En el versículo 18 y 19 de Romanos 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿la qué? La verdad. Amén. Los que están en la luz están en la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versos, ahora vamos a leer 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, ¿se entiende eso, hermanos? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 24 y 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí ¿qué? Sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿La verdad de quién? De Dios. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leamos el verso 26 al 28. Por esto, dice la Biblia, no lo digo yo, ¿estamos de acuerdo? Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, el SIDA. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿oyó eso? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La palabra de Dios nos lo enseña, hermanos. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los hombres, hermanos, cambiaron el uso natural y recibieron la retribución de su propio pecado. Hoy en día, hermanos, la iglesia a cada momento se hace más pequeña, no está creciendo.
Aunque en este tiempo Dios va a llamar al último remanente, hermanos. Y es necesario que nosotros, amados hermanos, lancemos la semilla, porque podría ser que seamos la última generación que viva sobre la tierra. Podría ser. Dios, hermano, está a la puerta. Jesús está a la puerta llamando a su iglesia. Pero Él, como caballero, nunca va a entrar a la fuerza. Dice Apocalipsis 3:20 que está a la puerta. ¿Y qué hace? Llama. Si alguien me deja entrar, dice el Señor, yo entraré y cenaré con Él. O sea que nos hará partícipes de la última cena. Hermanos, el Señor nos mandó que nos amásemos unos a otros. Ese es el tiempo del perdón. Probablemente hoy en día que me estás mirando, tú tienes un problema con tu papá, perdónalo. O tienes un problema con tu mamá, perdónala. O tienes un problema con un hermano, perdónense. Porque Cristo viene pronto. Y los que decimos ser sus discípulos, una de las características que nos diferencia de los otros es que nos amamos los unos a los otros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, yo te doy infinitas gracias. Gracias esta mañana por tu palabra. Palabra que nos enseña a permanecer. Que nos enseña a saber cómo pedir delante de tu presencia. Palabra que nos invita a dar mucho fruto, pero no un fruto cualquiera, sino un fruto que permanezca para siempre. Hoy en día, Señor, nos ha reunido para escuchar esta palabra que debe de llegar al corazón de los seres humanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, dice el Señor, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, más que tú pongas tu vida por tus amigos. Si me ayudas, hija. Hace muchos años, termino con esto, hermanos. Yo tuve un amigo. En esa ocasión nos fuimos a un paseo lejos de la ciudad. Había un lago muy bonito enfrente de aquel lugar donde fuimos. Y había personas rentando pequeñas lanchitas en las cuales pudiéramos adentrarnos a aquel lago y mirar el paisaje tan hermoso de aquel lugar. Varios íbamos en diferentes lanchas, pero en una lancha iba mi amigo con otras 3 personas. Y comenzaron a jugar, hermano, aquellos amigos en la pequeña lanchita, y uno de ellos se cayó. Y al caer al agua, hermanos, empezó a bracear, a querer de alguna manera salir de aquel lugar que había caído, pero no sabía nadar. De inmediato mi amigo, hermano, en aquel momento se tiró sin pensarlo 2 veces. Y lo asió de su brazo. Y lo estiró hasta aquella arca, hasta aquella barca. Pero en ese momento mi amigo empezó también a bracear porque se había cansado.
Y no hubo nadie más que se lanzara para tratar de ayudarlo a él. Aquel amigo mío se ahogó. Pero dio su vida por su amigo. En estos tiempos nosotros estamos llamados a dar la vida por nuestros hermanos. Quizás ese hermano es tu propio hermano de sangre. ¿Por qué no dar la vida por ellos? Si el Señor nos mostró dar nuestra vida por ellos, Él puso su propia vida por cada uno de nosotros sin pensar. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. Ese es el tiempo en el que las almas deben ser rescatadas de lo que viene en el futuro. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú, Dios Todopoderoso y Eterno, hables al corazón de los hombres, de que el mandamiento no lo dio ningún hombre terrenal, lo diste tú, el Dios Todopoderoso, que nos mostró con su propio ejemplo lo que significaba amarnos los unos a los otros. Y la palabra de Dios en pocas ocasiones menciona que después de tu partida tus discípulos estuvieron en desacuerdo unos con otros. Por el contrario, este mismo Pedro, fijando una pequeña diferencia con Pablo, reconoció que era de la manera que tú le hablabas a él y amó a su hermano. Gracias, Señor, por esta tarde, y que tu palabra no regrese vacía, sino que dé mucho fruto, porque los que somos discípulos estamos llamados a dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Feliz Día del Padre y que todos estén bien. Amén.